Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos para congregarnos virtualmente por Facebook y por la web, por el internet, por esta tecnología. Que seas glorificado en eso, que el corazón de cada uno esté abierto a tu espíritu y a tu mensaje, a tu palabra. Guíanos esta noche para aprender más de ti y más de cómo podemos confiar en ti para hallar una esperanza. Gracias por ser un Dios soberano. Ayúdanos esta noche, ayúdame en compartir este mensaje y que realmente sea una bendición a los que están escuchando. Gracias por los jóvenes de Melgar que ya estén animados a buscarte más y más, y pedimos que nos ayude esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, y quiero leer los últimos dos versículos. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Josué estaba listo para morir y mandó al pueblo de Israel que en el futuro que llevaran sus huesos. Él mandó eso, que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Él supo que Dios iba a llevar este pueblo otra vez a Canaán y darles esta tierra. Y dijo: cuando ustedes salgan de aquí, quiero que lleven mis huesos. Y versículo 26, y murió José a la edad de 110 años. Llegó a ser viejo allá en Egipto, y fue enterrado. Pero ¿cómo es que José llegó a este punto en su vida para poner su fe tanto en Dios? ¿Cómo es que este hombre llegó a este punto en su vida que después de 110 años de vida dijo: ustedes o sus hijos realmente de ustedes van a ir a la tierra prometida, y cuando ustedes vayan, cuando esto sucede, quiero que también mis huesos estén ahí. Quiero que me lleves, aunque solo son mis huesos. Dios va a darles, y no sé exactamente cuándo. Probablemente estaba pensando, pero si él estaba escuchando a las promesas a Abraham, si él fue enseñado estas cosas, y yo creo que sí, él entendía que sí, después de 400 y tantos años, este pueblo será llevado a la tierra prometida. Y estaba confiando en eso. No quería quedarse en Egipto como los reyes, los faraones en sus pirámides. Él quería ser llevado a la tierra prometida con su pueblo, el pueblo de Israel, confiando que Dios iba a cumplir esta promesa hecha principalmente a Abraham y a su descendencia. Estaba confiando en estas cosas. Y creo que para nosotros es algo muy bueno, muy importante, que en el momento cuando Dios nos llama, en ese momento que estemos preparados para ir, que estemos todavía aún en el último día, en el último momento de nuestra vida, que estemos confiando en Dios. Pero este no es algo que sucede
instantáneamente. No es al instante. Ay, ahora voy a confiar en Dios. Después de toda mi vida no confiando en Dios. Entonces vamos a mirar un poco de la vida de José y cómo él llegó a tener tanta esperanza. Y especialmente este punto de la soberanía de Dios que él llegó a entender muy bien en su vida. Vamos a Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Y en versículos 22 a 25, más o menos, ya vamos a comenzar en 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame y iré a mi lugar y a mi tierra. Ok, quiero que entendamos un poco de esto. Ya él nació, si leemos en otros versículos, estaba en la tierra de Labán, donde Labán vivía, y se llama Harán. Este es el nombre de este lugar. Y él nació ahí, el 11º hijo de Jacob. Okay, había 10 hijos nacidos antes. Ustedes pueden leer desde versículo 31 de Génesis capítulo 29. Habla de las otras mujeres, que había 3 otros, y también ellos tenían hijos. Y habían 10 hijos de estas 3 mujeres. Y ahora otro hijo por Raquel, su primer hijo. Y todo esto sucedió en un tiempo, en un periodo de 7 años. Okay. Recuerden esta historia de que Jacob fue a Labán. Él trabajaba 7 años para casarse con Raquel, pero fue engañado por Labán y se casó con Lea. Y después él dijo, ¿por qué estás engañándome en esa forma? Yo quiero a Raquel. Y parece que se casó con Raquel en este momento con la idea que iba a trabajar otros 7 años, pero ya se casó con Raquel inmediatamente. Entonces había 7 años soltero y después 7 años casados con estas 2 mujeres, y también con, no casados, pero tenían estas 2 siervas de ellos. Y en esos 7 años nacieron estos 11 hijos. Y en versículo 25 lo que hemos leído, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Y Labán no quería hacer eso, entonces trabajó otros 6 años para Labán, un total de 20 años. Trabajaba Jacob por Labán. Entonces, cuando ellos salieron de este lugar, José tenía 6 años, más o menos, cuando ellos salieron. Ok, ¿cómo es? Él nació en Harán. Él nació el 11º hijo. Él nació en un hogar que tenía 4 mujeres. Okay, 2 que eran legítimos por matrimonio y 2 que no. Y todos tenían hijos. Y él era el hijo de la esposa favorita. Y este es como comenzó la vida de José. ¿Qué pasó después? Bueno, vamos a Génesis capítulo... Quiero ir a 31. Génesis capítulo 31 y versículo 21. Génesis 31, 21. Estas son cosas que creo que ustedes saben, pero quiero ponerlo en un cuadro para ver bien la vida, la juventud y la vida de
José. Y dice acá, huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó, y pasó al Eufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Interesante la palabra, el verbo utilizó, huyó. Huyó de Labán. No dijo nada a Labán, era como en la noche, ya hicieron sus maletas y llevaron todo, todos los animales, toda la familia. Y parece que tenían sus siervos en ese momento también, y una compañía salieron, y era 3 días después de esto cuando Labán supo qué pasó. Pero 6 años tenía José, y vio a su papá en miedo, huyendo de su abuelo. Okay. Estaba huyendo de su abuelo, con temor. Y José vio eso. No sé cuánto realmente entendía José teniendo 6 años, pero creo que sabía algo estaba pasando. Y esto es lo que vio. Entonces ellos huyeron del abuelo, y el abuelo vino y ¿qué están haciendo ustedes? Pero después había un paz, entonces seguían en su camino regresando a Canaán. Y vio otra cosa en Génesis 32. Génesis 32, versículos 6 y 7. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento, y lo ataca el otro campamento, escapará. Y vemos otra vez miedo en Jacob. Y esto es lo que José vio. 6 años, tal vez acercándose a 7 años en ese momento. Y vio estas acciones de su papá. Ay, tenemos que protegernos. Viene 400 hombres con mi hermano. Él va a matarnos a nosotros. Tenemos que protegernos. Y José era testigo de todo esto. Siendo un niño de 6 años, tal vez casi 7 años, y vio esto, este temor, este miedo en su papá. Y no ayuda con la estabilidad de una familia, ¿ya? Entonces, es un hijo que nació en una familia de 4 mujeres, muchos hijos, conflictos entre las mujeres, quién va a tener el derecho de dormir con Jacob, okay, toda esta confusión, y en medio de eso también ve a su papá como una persona que tiene miedo. ¿Ya? Y bien, sé que Jacob era un hombre de fe, pero estamos mirando no del punto de vista de Jacob, estamos mirando del punto de vista de José. Esta es la situación de su familia. Este es como él estaba creciendo. ¿Ya? Vamos a otro pasaje. Vamos a, todavía pensando en Esaú, vamos a 33 y versículo 3. Ellos han llegado a Esaú, y dice en versículo 3 de capítulo 33, y él pasó delante de ellos, este es Jacob, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Entonces vio humillación realmente en su papá. Yo imagino, yo pienso en mi papá. Si hubiera visto estas cosas en mi papá, para mí sería algo muy, muy extraño, muy raro, porque mi papá tiene tanto temor, tanto miedo de todas las personas. ¿Qué está pasando? La Biblia nos dice, pero solo estoy imaginando como niño viendo todo esta cosa de su papá en llegar a encontrarse con Esaú.
Y al llegar a Esaú ahora ya está postrándose 7 veces en como mucha sumisión a Esaú. Y José estaba allí, presente, mirando estas cosas. ¿Ya? Vamos a capítulo 34 y versículo 30. Este es en 34. Esta es la historia de cómo su hermana Dina. ¿No? Su hermana Dina tenía tal vez unos meses, un año más que él. Nació antes de José, parece. Pero más o menos la misma edad, imagino. Y ella fue deshonrada o violada por un hombre. Y su papá no hizo nada. Su papá dijo, bueno, voy a hablar con mis hijos. No quería hacer la decisión, tenía que hablar con sus hijos. Siendo papá de su hija fue violada, fue deshonrada. Y su reacción era, bueno, quiero hablar con mis hijos. Bueno, sus hijos tenían un plan. Y ellos mataron a toda esta gente, todo este pueblo. Y la familia de este hombre que se acostó con su hermana. Y en versículo 30 dice acá, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el pereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y vemos un contraste entre estos dos hijos de Jacob y Jacob en cuanto a cómo tratar de esta situación de la violación de Dina. Y José vio todo esto. Probablemente, voy a decir, ella tenía edad de salir y para ir a sus amigas, tenía edad para ser violada. Yo creo que y tenía edad para ser casada, porque fue una petición de este varón. Entonces, voy a decir que José tenía tal vez 15 o 16 años en este momento. Y Dina, esta edad un poco más, tal vez 16, 17 años, tal vez en este momento. Y él entendió en ese momento qué estaba pasando. Tenía 15 años, 16 años. Y entendía qué estaba pasando, que su papá no defendió a Dina. No hizo nada. Y por eso, dos hermanos de Dina hicieron la venganza. Y no estoy justificándoles, pero hicieron la venganza. Y solo reclamó Jacob. Ahora ellos van a atacarnos. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ser destruidos. ¿Qué voy a hacer? Ustedes están causando mis problemas. Y José vio todo esto. Este es el hogar de José. Está creciendo con estas cosas en su mente, a la vista, en su corazón. Y creo que estaba viendo indecisión de Jacob. Tal vez una debilidad en su papá, en proteger a la familia, en gobernar bien a su familia. Y vio todo esto. Y en capítulo 35 tenemos la muerte de su mamá, ¿no? 15, 16 años, murió su mamá. Después de estas cosas, otras cosas, todo está enseguido acá, entonces podemos ver que hay una cronología. Después partieron de Betel y había estoy en 35:16 por si acaso. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera,
no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Vio la muerte de su mamá cuando ella estaba dando a luz. Y nació su hermano menor, el 12º hijo de Jacob, Benjamín. José tenía 16 años. Benjamín nació y él vio la muerte de su mamá. ¿Difícil? Imagino que sí. No tenía una niñez fácil. Estaban trasladándose de lugar en lugar, siempre por el camino. Su papá huyendo de una persona y otra persona. Su papá sin capaz de hacer una buena decisión en cuanto a la violación de su hija. Su papá causando una confusión entre las mujeres, quién tiene derecho a acostarse con Jacob, y siempre tensiones el uno con el otro acá. Vamos en este mismo capítulo de Génesis 35, vamos a versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces, después del nacimiento de Benjamín, porque habían 12 hijos, dice, Rubén entró probablemente teniendo 20, 21, 22 años. Sí, podemos decir que José tenía 16. Entonces, otros 6 o 7 años sería Rubén, el mayor. Y entonces, 22 años, él entró para acostarse y tener el sexo con Bilha. Y Bilha era la mamá de 2 de los hermanos de Rubén, que tenían solo unos pocos años menores. Serían entre Rubén y José, 17, 18 años. Este va a causar tensión en una familia. Este va a causar problemas. Si podemos pensar en eso, que si hay un papá y hay 2 mujeres y un hijo de esta mujer, un hijo de otra mujer, y uno ya va a la mamá de su hermano para tener el sexo, entonces tenemos aquí un tipo de incesto. Ya no es incesto tal vez técnicamente como dice la ley, pero era un tipo de incesto. No era una relación buena. Y fue la familia de José. José crecía en esta familia. Probablemente 16 años cuando sucedió eso. Vamos ahora a versículo a Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Tenía 17 años y ya informaba a su papá lo que estaba pasando con dice los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. Son 4 hijos de estos 2 de cada uno de estas mujeres. 4 hermanos estaban haciendo algo, no sabemos qué, pero sabemos una cosa, que José compartió esta noticia, mala noticia, a su papá. Y por eso se enojaron contra José. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de diversos colores. Y ahora llegó a ser el favorito, bien favorecido en la familia, bien especial. Y la envidia, los celos crecían y aumentaban contra José. 17 años tenía, ¿ya? 12, voy a decir 10 hermanos mayores, y todos ahora odiaban a José. Estaban contra él. Vamos a Génesis 37, versículo 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Envidia de qué? Envidia de los sueños. Ahora fue este contexto acá, pero envidia por ser el favorito, envidia por ser tal vez un hijo bueno, obediente, pero tenían envidia de él. Y ustedes recuerdan los sueños, ya que básicamente diciendo que los hermanos de él van a postrarse delante de él. Aún su mamá y su papá, dice, van a postrarse delante de él. Y causó mucho odio entre ellos. Bueno, su papá le envió un día a ver cómo están los hijos, los otros hermanos de José, y ellos querían matarlo, pero después terminó solo en venderlos, ¿ya? Y dice, versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Él fue vendido como esclavo. Fue vendido como esclavo. Y a ellos no importaba a este hermano suyo. No les importaba los sentimientos de su papá. No les importaba lo que es la buena cosa a hacer. Ellos solo estaban pensando en cómo podemos quitar este hombre de ellos. Y qué tristeza podemos ver. Okay, qué tristeza en esta situación. Este es José, este es su familia. No tenía paz. Yo imagino 17 años y no tenía paz. No había una familia estable. No había un amor entre hermanos. No había un buen respeto a los papás. No había un hogar libre de tensión y conflicto. No había nada de eso. Este fue la niñez, la juventud de José. Y ahora está en Egipto como esclavo. Ahora está en Egipto como esclavo. Y vamos a ir a otro capítulo, 39. Llevado pues, en versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y fue comprado como esclavo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y por eso, poco a poco, imagino que cuando llegó José,
en temor, en miedo tal vez que va a pasar, pero comenzó a hacer su trabajo como esclavo con mucha diligencia, mostrando que él estaba digno de mucha responsabilidad. Cuando recibió una tarea, la cumplió. La cumplió en un buen tiempo y la cumplió en una buena forma. Y este fue José. Y poco a poco recibió más responsabilidades, hasta que fue encargado con toda la casa, todas las posesiones de Potifar. Y algún día esta mujer, la esposa de Potifar, lo acusó de ser violada de él. Y era una acusación falsa. Era realmente un escándalo grande que ella había hecho en la casa con todos los siervos. Y José fue encarcelado por eso. Fue encarcelado. Tal vez este es un buen momento para tener un frase entre paréntesis. En este capítulo 39 hay una frase que vemos 4 veces. Versículo 2, mas Jehová estaba con José. Versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él. 21, pero Jehová estaba con José. Y 23, porque Jehová estaba con José. En este lugar, en Egipto, lejos de su familia, como esclavo, vendido, odiado, aborrecido por sus hermanos, ahora en la cárcel, acusado falsamente, tenemos esta frase 4 veces, que Dios estaba con José. No sé cuál es tu situación. No sé cuáles dificultades tienes en la vida. Tal vez una de estas cosas que ha sucedido a José ha sucedido a ustedes. Tal vez es similar a tu hogar, tal vez no. Pero cada uno de nosotros tenemos dificultades en una forma u otra forma. Y es importante que sabemos que hay un Dios que quiere ayudarnos. Hay un Dios que quiere ayudarnos, que quiere ser parte de nuestra vida. Y este Dios estaba con José. Y este Dios también está con nosotros en nuestras dificultades. Está con nosotros, obrando, aunque a veces no vemos cómo está obrando. Pero está obrando. Y aún en ese momento, Dios estaba obrando. Dios estaba con José. Esto significa que los hermanos de José vendió a José y Dios no pudo hacer nada. Y que también José fue acusado falsamente por esta mujer y Dios no pudo hacer nada. ¿Es un Dios débil que solo está? No significa eso. Tenemos un Dios soberano que está obrando. Y no importa, realmente, sin importar qué hacen los hombres, Dios obra. Dios obra. Y Dios dirige en los eventos de los hombres, en lo que pasa. Y estaba con José. Y aún en la cárcel, era un hombre fiel y fue puesto sobre toda la cárcel. Y ustedes recuerdan, él interpretó 2 sueños de otros presos. Uno iba a morir y otro iba a ser libre. Y él dijo, acuérdate de mí cuando tienes la libertad. Versículo 23, 40
Estamos en Génesis 40, 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ahora, José está en la cárcel en Egipto y olvidado por todos. Nadie supo nada de José. Nadie sabía nada de lo que estaba pasando con José. Estaba un esclavo encarcelado. Un esclavo extranjero encarcelado. No tiene valor, no tiene importancia. Tenía 28 años. Esta es la vida de José. 28 años. Y ha llegado a ser preso. Sin esperanza. Parece. Pero tenemos un Dios grande. Y Dios, días después, Faraón tenía un sueño. Un sueño que era bien grave. Asustó fuerte a Faraón. Se asustó Faraón por este sueño. Y era 2 años después. Y dice que el copero se acordó. Y se acordó y fue para ayudar. O no ayudar, pero habló con Faraón, este copero. Y dijo, mira, hay un hombre que puede interpretar sueños. Entonces Faraón llamó a este José y los siervos fueron a la cárcel y sacaron a José y vistió, lo lavó, lo vistió, lo preparó, arregló su pelo, todo para ser presentable, para ir delante de Faraón. Y Faraón tenía la oportunidad de decir, no sé nada de ustedes. No voy a ayudar. Tenía la oportunidad de ser lleno de amargura contra el mundo, contra sus hermanos, contra Potifar, la esposa, contra todo el sistema corrupto de Egipto, de donde él está en la cárcel injustamente. Y tuvo la oportunidad de quejarse delante de Faraón de todas sus injusticias. No lo hizo. No lo hizo. Interpretó los sueños. Dio consejo a Faraón diciendo, si ustedes quieren sobrevivir estos tiempos, tienen que hacer tal cosas. Y en versículo 37, estamos en Génesis 41, 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Perdón. Y por fin, alguien apreció a José. Por fin, José encontró qué? Encontró misericordia y gracia. No con sus hermanos, pero con Faraón y con el pueblo de Egipto. Ahora es el segundo
el segundo hombre más poderoso en todo el mundo en esa época. En todo el mundo. El segundo. Segundo solo a Faraón. Tenía poder. Tenía autoridad. Tenía la oportunidad de vengar contra Potifar y su esposa. No vemos que lo hizo esto. La Biblia no menciona estas cosas. Pero después de 7 años terminaron los años de mucho fruto, de abundancia. Y comenzaron los 7 años de hambre, de escasez. Y tenía mucha tarea José. Mucha tarea en organizar todo el mundo, todo Egipto, podemos decir, y vender al mundo a personas que estaban viniendo para comprar. Y llegaron algún día 10 personas de la tierra de Canaán. 10 personas. 10 personas, y él reconoció a estas 10 personas. Sus hermanos. Ajá. Ahora tiene la oportunidad ponerlos en la cárcel para siempre o matarlos. Podemos imaginar eso. Es el segundo en poder en todo el mundo. Y si él dice, estos 10 me vendió como esclavo hace unos años, ¿qué piensan ustedes que iba a hacer Faraón? Matan a todos. Porque Faraón era como héroe en Egipto. Era como héroe. Y era muy respetado por Faraón y por los egipcios. Pero no hizo eso. Vendió y devolvió su dinero a cada uno. Pero él quería ver un poco más de ellos. Ellos regresaron otra vez. Y esta vez con Benjamín. Y él los reconoció otra vez. Pero parece que no reconoció a Benjamín. Tenemos que recordar cuántos años tenía Benjamín. 2 años, probablemente. 2 años cuando José fue vendido. Y ahora José tenía 30 años cuando comenzó a gobernar. Había 7 años y 2 años más, 9 años. Tenía más probablemente 39 años, tal vez 40 años en ese momento. Y Benjamín sería unos 15 años menor. Tenía 25 años. Un hombre de 25 años parece como un niño de 2 años. No reconoció a Benjamín. Y tú tenías que preguntar, ¿este es tu hermano? ¿Este es tu hermano, Benjamín, el menor? Y sí es. Y él dijo sí. Y en capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado de suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y él se reveló, se presentó a ellos. Y ellos se asustaron. Ellos pensaron, vamos a morir. Vamos a morir. ¿Y qué pasó? Él vio su reacción. Y él dijo en versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es verdad, y ahora ellos entienden, él sabe todo, es José. Él está hablando en nuestro idioma. Él sabe de esta venta de nuestro hermano. Él es José. Y él dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él se dio cuenta de que aunque ellos tenían un plan, su voluntad era venderlo esperando la muerte. Dios tenía otro plan. Y Dios utilizó el plan malvado de ellos para hacerlo bueno. Para salvar a la gente. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y Él envió a su papá y mandó que todos vengan. Que todos vengan a vivir en Egipto. Y después de unos años más, murió José. Murió José y tenía más o menos, murió Jacob, murió Jacob y José tenía más o menos 54 años. Había sido gobernador por mucho tiempo en Egipto. Y después de la muerte de Jacob, versículo 15, estamos en Génesis 50:15, ya casi para terminar. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Lloró. ¿Por qué? Porque él ya les había perdonado. Les había perdonado y lloró porque ellos no entendían todavía este perdón. No todavía entendieron el propósito de Dios en todo esto. Y él lloró. Y dice acá, versículo 17, que José dijo, te ruego, versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros. No voy a castigarles, yo voy a sustentaré a ustedes. Yo voy a ayudar a ustedes, dice, y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué pasó? José aprendió que Dios siempre está en control. José aprendió que Dios siempre está con él. José aprendió que confiar en Dios es la mejor cosa. José aprendió que Dios es más poderoso que todas las personas. Que toda la maldad de sus hermanos, que toda la maldad de Potifar y su esposa. Dios es más grande que toda la injusticia de todo el mundo. Y Dios es tan poderoso, tan grande en su soberanía, que Él puede utilizar las decisiones de los hombres y sus acciones para hacer sus propósitos. Y en eso, José halló esperanza. Él halló esperanza en Dios. Él halló
una esperanza grande en Dios, porque él entendía que Dios es más poderoso que el hombre, más poderoso que todos los hombres. Y nadie puede frustrar los planes de Dios. Y Dios tenía un plan para salvar a la familia de Jacob. Y en cumplir este plan, Dios utilizó la maldad. No causó la maldad. No decretó la maldad de estos hombres. Ellos son culpables. Ellos hicieron su propia decisión. Hicieron con su propia voluntad. Pero Dios en su soberanía utilizó su decisión guiando a los eventos a su propósito. Y José entendía eso. Confiando en un Dios soberano, encontró la esperanza para decir en versículos 25 y 26, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y él está mencionado en Hechos, está mencionado en Hebreos, en capítulo 11 de un hombre de fe. Por eso podemos confiar, hermanos, en la soberanía de Dios. Sé que hay mucha incertidumbre hoy en día en el mundo, con coronavirus, con estados de emergencia en todo el mundo, toques de queda en todo el mundo, tiendas cerradas, personas no trabajando, personas sin comida, y pensamos, ¿qué podemos hacer? Una cosa que podemos hacer es confiar en Dios como un Dios soberano que va a hacer sus planes. Va a hacer sus planes y nadie puede frustrar los planes de Dios. Y en eso hay esperanza. Tenemos promesas de Dios para nosotros también, ¿no? José tenía esta promesa por medio de Abraham que estaba pasada, que Dios va a librar a este pueblo y llevarlos otra vez a la tierra prometida. Tenemos nosotros esperanzas también, que Jesucristo nos preparó un lugar, que Dios va a salvar perpetuamente a sus hijos, que Dios va a salvar a cualquier persona que va a Él con fe en Cristo y arrepentimiento de sus pecados. Es una esperanza y Dios es soberano y Dios puede obrar en medio de cualquier situación en que nos encontramos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero orar antes de terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por ser un Dios soberano, un Dios tan poderoso que puede utilizar las malas acciones y las malas decisiones y la rebeldía del hombre para tus propósitos, sin decretar esta maldad. Eres tan poderoso que puedes hacer todo esto para tus propósitos en nuestras vidas. Ayúdanos a cada uno de nosotros en siempre confiar en ti, confiando que tú vas a cumplir todo lo que nos has dicho. Y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, que Dios les bendiga y que ustedes tengan un buen domingo mañana meditando en nuestro Señor Jesucristo.